Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en ID Speech Divulgación Científica de Alto Impacto. Es un gran placer para nosotros poder llevarles el día de hoy una conferencia más a ustedes. Iniciamos agradeciendo a la Universidad Central del Ecuador con su representante, el doctor Pablo Araujo, a la Universidad Politécnica Salesiana con su representante, la doctora Teresa Carbonell, a Microbios con su representante, Nicolás Grijalva. El día de hoy es, como les dije, muy especial porque tenemos la presencia de un destacado investigador y más que nada divulgador chileno. Él es Gabriel León. Les voy a comentar un poquito acerca de Gabriel León. Gabriel León es bioquímico y doctor en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de eso, es científico y comunicador de la ciencia. También es conductor de la primera radio que trata acerca de temas de divulgación científica en Latinoamérica, que se llama Rockstars. Aparte de eso, él es autor de los libros de divulgación científica La Ciencia Pop 1, La Ciencia Pop 2 y un par de libros más que son muy interesantes. ¿Qué es lo que le destaca a Gabriel? Es justamente porque no es como un divulgador científico muy serio, que como siempre ustedes saben, la ciencia es a veces muy recta, no es así, sino que Gabriel nos cuenta muchos datos científicos, historias científicas desde otra perspectiva, la cual hace que sea divertida y que enganche al público. Entonces, bueno, después de estas pequeñas palabras, Gabriel, es un honor para todos los ecuatorianos, para ID Core Biotechnology y toda la red ID Speech, poder contar contigo el día de hoy. Esperamos que sea solo una de las primeras veces que estés aquí. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta charla online, que es el formato al que nos hemos acostumbrado en los últimos días, producto de esta pandemia. Agradecer, por supuesto, a quienes me han invitado a estar con ustedes el día de hoy, ID Core Biotechnology y este programa de ID Speech, que creo muy útil, particularmente pensando en los tiempos que estamos enfrentando y en el que es importante mantener a las comunidades unidas y una comunidad que gira en torno a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento y a la comunicación, a encontrar en estas plataformas una muy buena forma de mantenerse unida e informada. Así que agradezco muchísimo la invitación, es un placer poder estar con ustedes y espero que pasemos una agradable hora conversando sobre enfermedades. Suena raro, ¿no? Que pasemos una agradable jornada hablando de enfermedades, pero así es. Voy a compartirles la presentación a continuación para que comencemos con la historia que les quiero contar el día de hoy. Esta historia que les voy a contar el día de hoy es la historia de las enfermedades. Y es una historia bien fascinante que permite entender parte importante de nuestra reacción con respecto a esta enfermedad, a la COVID-19, esta enfermedad causada por un coronavirus. Y es muy interesante porque la historia de las enfermedades asociada a la historia de la humanidad y a la cultura genera vínculos y genera consecuencias que son muy relevantes para poder entender nuestra respuesta actual. Y es importante, a mi entender, recordarlo, básicamente porque se nos olvidó cómo era la vida en la antigüedad. Yo quiero comenzar esta presentación mostrándoles una obra de arte. Este es un cuadro pintado por Pieter Bruegel, un pintor holandés, probablemente el pintor holandés más importante del Renacimiento. Es un cuadro ideal para la pieza de los niños o de los hermanos pequeños. Se llama El triunfo de la muerte y es un cuadro bien desolador, es un paisaje estéril, desprovisto de vida, y ustedes pueden ver que hay un ejército de esqueletos que ha arrasado con todo a su paso y está metiendo a los sobrevivientes dentro de un ataúd gigante. Y fíjense en el ángulo inferior izquierdo de la imagen, aparece el rey con armadura, capa roja, corona y un cetro, y lo está firmando uno de los esqueletos que lleva en la mano izquierda un reloj de arena. Este cuadro es un recordatorio permanente, es un recordatorio de la presencia permanente y abrumadora de la muerte en la antigüedad. Si bien todos nos vamos a morir, y es probablemente una de las pocas certezas que tenemos en la vida, la muerte era mucho más presente en la antigüedad.
Eh, y existía, ¿cierto?, esta tendencia particularmente en el arte, el memento mori, este recordar que en algún momento vamos a morir. Y es un momento que va a ser más bien cercano. Y de hecho uno puede analizar algunos datos. Esta es una tabla, un gráfico que muestra la esperanza de vida al nacer en 3 épocas distintas en la historia de nuestro planeta. En la línea roja es 1800 y la línea verde es el año 2010. Creo, porque no puedo ver acá, déjame sacar esto que está aquí. Ah, no puedo moverlo. Ah, ok. Y como pueden ver, la esperanza de vida al nacer no superaba los 35 años en promedio hasta el siglo XVI en parte importante del mundo. Actualmente supera los 80 años en muchos lugares del mundo. Y hay dos cosas que son bien fascinantes. En 1800, la esperanza de vida al nacer más alta estaba en Bélgica, en Europa, pero no llegaba a los 40 años. Y actualmente la esperanza de vida más baja, al menos en la que se muestra en este gráfico, era en Sierra Leona, que es uno de los países más pobres de África, y superaba los 45 años. Y ese es un dato que yo personalmente encuentro fascinante. La esperanza de vida al nacer del hijo de un agricultor del país más pobre de África es hoy más alta que la del hijo del rey de Bélgica en 1800. Y eso es impresionante. No solo eso, la esperanza de vida al nacer actualmente supera en parte importante del mundo los 80 años. Eso quiere decir que doblamos la esperanza de vida en 200 años. Somos exactamente la misma especie, son exactamente los mismos genes, hay otra cosa que cambió. Y esa otra cosa que cambió fue la ciencia y la tecnología, que permitió entender mejor por qué nos enfermamos. Y esta es una cosa que es fascinante. Las enfermedades nos han acompañado durante toda la historia de nuestra especie. Y sin embargo, las causas de las enfermedades son un hallazgo sumamente reciente. Eso quiere decir que sobrevivimos parte importante de nuestra historia evolutiva sin tener la más mínima idea de por qué nos enfermábamos. Y eso es asombroso. Les quiero mostrar este otro gráfico. Acá se puede ver la esperanza, perdón, esto es el porcentaje de niños que moría antes de cumplir los 5 años. El gráfico va desde 1800 al año 2017. Y como pueden ver ahí, cerca de un 43% de los niños moría antes de cumplir 5 años. Esa es una de las razones de por qué en la antigüedad las familias eran tan numerosas y los matrimonios tenían muchos hijos. Básicamente porque sabían que la mitad de esos hijos se iban a morir. Eran un respaldo genético, por cierto. Y a medida que fuimos aprendiendo un poco más sobre las enfermedades, y ustedes pueden ver que claramente a partir del año 1900 se quiebra esta tendencia y comienza a descender, ¿cierto?, la mortalidad infantil hasta llegar a la actualidad, donde aproximadamente el 3 o 4% de los niños solamente muere antes de cumplir 5 años. La principal causa de muerte el día de hoy en ese rango etario en los niños son accidentes domésticos o accidentes de auto. Sin embargo, en el año 1800, la principal causa de muerte para los niños, pero también para los adultos, eran las enfermedades infecciosas. Y yo les decía que una de las cosas que explica por qué antes nos moríamos tanto producto de enfermedades infecciosas, como sarampión, la viruela, la influenza, la tuberculosis, la plaga, era que, como no entendíamos las enfermedades, inventamos una respuesta. Hay una cosa fascinante del cerebro humano, y es que cuando no sabemos algo, nos sentimos tan incómodos que preferimos inventar una respuesta a pasar más tiempo buscando una. No nos gusta mucho la incertidumbre, algo con lo que los científicos tenemos que lidiar de manera permanente. Un científico que no esté cómodo en la incertidumbre no va a ser un buen científico. Pues bien, en la antigüedad, esta incertidumbre con respecto a las enfermedades y a no saber por qué nos enfermábamos, nos llevó a inventar una respuesta, y esa respuesta fueron los miasmas. La teoría miasmática de las enfermedades fue la corriente de pensamiento dominante en Occidente hasta bien entrado el siglo XIX, y establecía que eran los aires pestilentes de las ciudades los que enfermaban a las personas. De hecho, se llegaba incluso a creer que una persona podía ser obesa por la influencia del olor de la comida. ¿Ya? Ojalá fuera así, nos podríamos tapar la nariz y bajaríamos de peso, pero no es así, evidentemente. Y esta teoría miasmática de las enfermedades fue, como les decía, la corriente de pensamiento dominante durante muchísimo tiempo. No era sencillamente algo folclórico, no era una creencia que tenían las personas menos educadas.
era la corriente de pensamiento principal. Eh, y si no teníamos claro qué eran las enfermedades y por qué se producían, en una época en que para nosotros todavía la existencia de virus y bacterias no era algo evidente, y como inventamos una respuesta para ese agente causal que no entendíamos, inventamos también algunos tratamientos médicos para hacernos cargo de estas teorías con respecto al origen de las enfermedades. El médico de la plaga es uno de esos grandes ejemplos. El médico de la plaga es un personaje que parece sacado de una película de Halloween, y eran médicos o personas que ejercían la medicina, que aparecían en los pueblos asolados por la plaga en la Edad Media, vestían trajes de cuero, con unas máscaras bien particulares que tenían una punta en forma de pico de pájaro, y en la punta de ese disfraz ponían hierbas aromáticas y pétalos de rosa, con la esperanza de que esos olores los protegieran de los miasmas y no se enfermaran. Ustedes podrán adivinar a esta altura que esa estrategia no funcionaba. Estos personajes morían de manera recurrente. Ese es un dibujo de uno de estos médicos de la plaga, pero ese es uno de los disfraces originales que usaban. Eso está en un museo en Alemania. La verdad es que si no los mataba la plaga, se morían de un susto al ver entrar un tipo así en el pueblo. Imagínense en 1400 que entre un tipo vestido de esa forma en su pueblo. Esa era una de las estrategias que usamos. Los médicos de la plaga, la verdad, eran básicamente utilizados para llevar la estadística de los muertos. No había nada que pudieran hacer en contra de esta enfermedad. Probablemente el tratamiento más popular por aquella época eran las sangrías, que no es vino tinto frío con fruta. La sangría era una técnica que se utilizaba para sacar sangre del cuerpo de los enfermos. Por aquella época también existía la teoría hipocrática de los humores, y que establecía que nuestro cuerpo estaba formado por 4 humores o 4 líquidos que mantenían un fino equilibrio. Estaba la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Y se asumía que muchas enfermedades eran causadas por un exceso de sangre, lo que producía un desbalance en los humores, y por lo tanto había que botar sangre. De hecho, nuestra idea actual del humor deriva de aquella época. Una persona que se encontraba en un buen estado de salud estaba de buen humor. Y por lo tanto, lo que hoy día entendemos como un humorista, como alguien que nos hace reír, en el siglo XVIII probablemente un humorista era lo más parecido a un endocrinólogo. Pues bien, en aquella época, detectado cierto este desbalance entre los humores, se procedía a pinchar una vena y botar sangre. Esas eran las sangrías, buscando, como les decía con esto, no solo eliminar la contaminación de la sangre, sino que también restablecer el equilibrio de los humores. Eh, si las enfermedades que producían síntomas físicos sobre el cuerpo tenían este tipo de tratamiento, las enfermedades que producían síntomas psíquicos tenían otras aproximaciones, como por ejemplo hacer agujeros en el cráneo para que los espíritus que producían la enfermedad salieran, en condiciones de esterilidad que ustedes comprenderán no existían porque ni siquiera se necesitaban, porque en aquella época para nosotros las bacterias no existían. Pueden ver de la cara de ese señor que no está muy cómodo con el tratamiento que se le está aplicando, y esa era una de las estrategias médicas también. Había otras que son un poco más complejas de explicarse. No quiero entrar en muchos detalles con respecto a esa imagen. La cara de la persona que está recibiendo el tratamiento también dice mucho al respecto, ¿no? Eh, y fue, y fue este hecho uno de los más importantes con respecto a cómo entendimos las enfermedades. Este es un trabajo científico que se hizo en Inglaterra durante una de las tantas epidemias de cólera que hubo en Londres. Este es un trabajo que hizo un médico llamado John Snow. No es ese Jon Snow, ese es el de la serie, ¿cierto?, de televisión. Eh, este Jon Snow son igualmente atractivos en todo caso, ¿o no? No sé. Bueno, este Jon Snow, que era médico inglés, se le ocurrió hacer algo que a poca gente se le había ocurrido. Comenzó a georreferenciar los casos de cólera y empezó en un mapa de Londres a ubicar dónde estaban los casos de cólera. Y generó un mapa que está ahí. Cada uno de esos cuadraditos negros que se ven cerca del centro del mapa corresponde a un caso de cólera. Y una cosa interesante es que justo en medio del mapa hay un punto negro que dice pump. Esa era una bomba de agua que estaba ubicada en el epicentro de todos los casos de cólera. Y Jon Snow, que era un médico brillante, dijo, ok, tengo un agente posible que está haciendo que esta enfermedad se propague, y es esa fuente de agua. Y Jon Snow, usando evidencia científica, consiguió que los políticos le hicieran caso, algo que hoy día nos cuesta un poco, y lograron cerrar esa bomba de agua, y ese brote de cólera en particular se acabó.
Y ese fue el nacimiento de la epidemiología. Y es interesante porque el descubrimiento de John Snow ocurrió en un contexto en el que todavía los gérmenes para nosotros no existían. Era un trabajo que recién se estaba haciendo. Estoy hablando a mediados del siglo XIX. Y por esa misma época, a partir de 1850, el trabajo de estos dos titanes de la ciencia, por un lado Louis Pasteur, al otro lado Robert Koch, permitió establecer un nuevo paradigma con respecto a las enfermedades. No son los miasmas, no son los humores, no tiene que ver con que uno esté predispuesto a las enfermedades de manera psíquica, son los microbios. Hay microorganismos, bacterias primero, virus después, ¿cierto? Y esos son los que producen cuadros patológicos en las personas y producen síntomas que asociamos con las enfermedades. Fue el trabajo de estos dos investigadores, el francés Louis Pasteur y el alemán Robert Koch. Robert Koch finalmente ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, el que permitió cambiar nuestro paradigma con respecto a la aproximación de las enfermedades. Como les decía, ya no son los miasmas, ahora estamos hablando de la teoría germinal de las enfermedades. Y eso fue, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo que permitió cambiar nuestra relación con las enfermedades. No solo aquello, las medidas de higiene, como el lavado de manos por parte de los médicos, fue una práctica que también partió a mediados del siglo XIX, y ojo, con mucha resistencia. El médico húngaro Ignaz Semmelweis, que fue uno de los primeros en proponer que los médicos obstetras debían lavarse las manos y con eso evitaban que las mujeres murieran por infecciones después del parto, este médico fue ridiculizado por esta idea de que los médicos transportaban algo en las manos que producía las enfermedades. Semmelweis inventó un concepto, partículas cadavéricas, a eso se refería él. Él notó que el olor a putrefacción de la mano de los médicos por manipular cadáveres se salía si se lavaban las manos con carbonato de cloro. Y él propuso esta técnica para eliminar el olor a pudredumbre y con eso bajar la tasa de mortalidad en las clínicas de maternidad de Viena. Sin embargo, la corriente principal de pensamiento en Europa no era esa todavía, estamos recién en transición. Lamentablemente Semmelweis fue ridiculizado por esta idea loca de que los médicos tenían que lavarse las manos. Semmelweis tenía además algunos problemas mentales, probablemente padecía algún tipo de demencia. Finalmente fue internado en un hospital psiquiátrico, trató de huir, fue golpeado por los guardias, amarrado con una camisa de fuerza sucia, y 2 semanas después había muerto producto de una infección bacteriana. Fue tremendamente complejo cambiar nuestra idea de las enfermedades y de por qué se producían. Eh, y sin embargo, aún sin saber el agente causal, logramos hacer cosas interesantes al respecto. Esa es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión de un virus, probablemente uno de los virus más famosos y que más muertes ha causado es la viruela. Esa imagen es de la momia de Ramsés V, y en la cara pueden ver que hay unos puntitos, una especie de protuberancia. Bueno, se cree que Ramsés V murió enfermo de viruela. La viruela era una enfermedad espantosa. Y digo era en pasado porque ya no existe. Esta es una de las últimas fotos de un enfermo de viruela. Fue tomada una niña en Bangladesh en 1976, 1975 por ahí. Es un caso particularmente grave de viruela. Aún así, no produjo la muerte de esta niña. La viruela mataba al 30% de las personas que infectaba. Si no los mataba, los dejaba desfigurados por esta enorme cantidad de lesiones, pústulas, ¿cierto?, que aparecían en la piel y eventualmente los podía dejar ciegos. Era una enfermedad espantosa, la verdad. Y había otra enfermedad muy parecida, pero que afectaba a los animales, particularmente a las vacas. Esa enfermedad se llama viruela de las vacas, y había varios médicos en Alemania y Inglaterra que habían escuchado historias de que las mujeres que ordeñaban estas vacas enfermas con la viruela de las vacas se contagiaban esa enfermedad, una enfermedad animal. A estas mujeres les aparecían algunas pústulas en las manos, pero no morían. La viruela de las vacas no produce en los seres humanos un cuadro fatal. Pero la parte más interesante era que estas mujeres que se habían contagiado esa enfermedad tampoco se contagiaban de viruela humana. Y ahí un médico inglés llamado Edward Jenner tuvo una especie de epifanía y dijo, la enfermedad de las vacas protege contra la enfermedad humana. Y se le ocurrió hacer un experimento. En aquella época no había comités de bioética, así que tomó al hijo del jardinero, James Phipps, le hizo un corte en el brazo. En esa época tampoco existían las jeringas, le hizo un corte en el brazo con un bisturí,
y le inoculó en la herida el líquido que tomó de las pústulas de la mano de una mujer que ordeñaba vacas y que se había contagiado de la enfermedad de las vacas, Sara Nilmes, y por lo tanto contagió a través de un humano al niño con la viruela de las vacas. Jenner confirmó que efectivamente durante ese procedimiento el niño enfermó, se sintió un poco mal, tuvo algo de malestar, perdió el apetito, pero no murió, no le pasó nada malo. Y al cabo de unos días, una vez que Edward Jenner se aseguró de que al niño no le había pasado nada malo, decidió contagiarlo con viruela humana. No una, sino que 20 veces. Y al niño nunca le pasó nada malo, nunca enfermó, evidentemente no se murió, y Jenner logró tener un resultado que el día de hoy es parte de un experimento que jamás se podría hacer, ¿cierto? Al menos no en esas condiciones, donde se demostró de manera sistemática que la enfermedad de las vacas protegía contra la enfermedad humana. Es decir, la viruela de las vacas protegía contra la viruela humana. Y en latín, esa enfermedad que afectaba al ganado se llamaba Virolae vaccinae, vacuna, literalmente, y por eso Jenner bautizó a este nuevo procedimiento como vacuna, básicamente porque venía de las vacas. Esa es la explicación de por qué hoy nosotros nombramos vacunas a las vacunas. Esa fue toda una revolución. Y ojo que Jenner no conocía la agente causal de esta enfermedad. No sabía ni siquiera lo que era un virus. Pero relacionó estos hechos y logró generar este método que fue ampliamente aceptado solo 5 años después de esto, que ocurrió en 1796. Jenner publicó sus resultados en 1798 y en 1805 la vacuna ya iba camino a América en una expedición médica llamada la Expedición de Balmis, organizada por un médico, que trajo la vacuna en los brazos de 22 niños huérfanos. Tomaron 22 huérfanos en La Coruña y justo antes de salir de La Coruña vacunaron a 2 y cuando ya iban en el mar, la vacuna brotó de los brazos de estos niños y tomaron líquido de ahí para vacunar a 2 más. Hicieron una especie de posta de la vacuna de brazo en brazo hasta llegar a América. Y en América fueron reclutando más niños que sirvieron como incubadores de la vacuna. Además de recibir la vacuna, la incubaban para otros niños. Y de esa forma la vacuna llegó a América. Fue una tecnología que se empezó a usar rápidamente. Finalmente alguien se dio cuenta que cuando ya hubo más tecnología, hicimos una vacuna formal, este virus solo circula en humanos y por lo tanto es posible eventualmente eliminar la enfermedad. Desafortunadamente, y ustedes comprenderán que con todas las creencias raras que teníamos por aquella época, hubo mucha gente a la que no le gustó esta idea de la vacuna. Y de hecho esto apareció en un diario en Inglaterra en 1802, o sea, apenas unos años después del invento de Jenner, y aparece un médico ahí, probablemente Jenner, que está aplicándole su procedimiento a esta mujer que está sentada, que está muy asustada, como pueden ver. Y por aquella época la gente creía que si les ponían algo de vaca en el cuerpo, a ustedes les iban a salir vacas por distintas partes del cuerpo o se iban a convertir en vacas. Hubo un choque cultural y la gente, mucha gente, tenía terror de vacunarse. En el fondo, el miedo a las vacunas no es algo nuevo, el miedo a las vacunas nace con las vacunas. Y de hecho, en la Inglaterra victoriana apareció un movimiento antivacunas que tenía herramientas propagandísticas tremendamente potentes y efectivas, muy similar al movimiento antivacunas que vemos el día de hoy y que probablemente también está impulsado, como en la antigüedad, por el miedo y el desconocimiento. Es una historia interesante con respecto al origen de las vacunas. Esto es parte de la publicidad de este grupo. Como pueden ver, fue el movimiento antivacunas inglés del siglo XIX el que inventó los memes. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque hacemos memes y los mandamos por el celular. Bueno, ellos imprimían memes y los mandaban por correo. Y ahí podemos ver a la vacunación como una serpiente que quiere atacar al hijo de esa pobre mujer que está huyendo ahí de la muerte, por cierto. Sin embargo, la vacuna contra la viruela fue bastante aceptada finalmente. Y en la década de los 60, un médico soviético se dio cuenta de que este virus, el de la viruela, solo circula entre los seres humanos. Y por lo tanto, si nos vacunamos todos, el virus no va a tener dónde estar y va a desaparecer. Y en los 60, entonces, la Organización Mundial de la Salud inició una campaña global de vacunación contra la viruela. La imagen que están viendo, que es bastante perturbadora, forma parte de las estrategias de comunicación que se tomaron en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, para incentivar a la gente a que se vacunara. En el fondo es, vacúnese, si no le va a pasar esto. Era una estrategia comunicacional muy poco sutil. Y finalmente lo conseguimos. Ahí tienen una foto del momento en que ocurrió. Esto fue el año
1980, cuando la OMS declara oficialmente erradicada a la viruela. Ahí pueden ver un científico que está sentado, que tiene esa revista que dice World Health, y dice Smallpox is dead. Así se ve un científico feliz. Esa es la cara que tiene, el estado máximo de felicidad que puede tener este señor. Eh, es una tremenda noticia en aquella época. Eliminamos una enfermedad de la faz de este planeta a punta de vacunas. Es un hecho impresionante. Y eso cambió completamente el curso de nuestra especie. En el fondo, haber entendido que las virus y bacterias, algunos de ellos por supuesto, son agentes causales de las enfermedades, que no son los miasmas, que no son los malos aires, que no son los malos pensamientos, finalmente nos liberó de la muerte, al menos por un tiempo, y logramos doblar nuestra esperanza de vida. Cambiamos completamente la demografía y las sociedades. En 1900, las principales causas de muerte eran enfermedades infecciosas: neumonía, influenza, tuberculosis e infecciones gastrointestinales daban cuenta de más de la mitad de las muertes que ocurrían en aquella época. Y arriba pueden ver también la difteria, que era una enfermedad tremendamente común entre los niños, por ejemplo. Hoy eso ha cambiado de manera brutal. Pueden ver en la barra del año 2010, este gráfico está corregido por el número de muertes cada 100.000 habitantes. En primer lugar, hoy día muere la mitad de la gente que moría antes. Entonces, número de muertes cada 100.000 personas. Antes morían 1.100 personas cada 100.000, hoy mueren 600 cada 100.000 por este tipo de causas. Y como pueden ver, las principales por lejos son enfermedades cardiovasculares y cáncer, ambas largamente dependientes del estilo de vida. Hay muy pocos tipos de cáncer que se pueden producir por enfermedades infecciosas. Hay un par, por ejemplo, cáncer gástrico puede ser producido por la infección con Helicobacter pylori, cáncer cervicouterino se produce por la infección con el virus del papiloma humano, pero la inmensa mayoría de los tipos de cáncer son por causas relacionadas con la genética nuestra o con el estilo de vida, lo mismo que las enfermedades cardiovasculares. Logramos, con conocimiento, modificar completamente no solo la esperanza de vida, sino la forma de morir. Y ese punto es fundamental. La muerte por enfermedades infecciosas dejó de ser común. Yo no conozco en persona a nadie que haya muerto producto de una enfermedad infecciosa. Conozco mucha gente que ha muerto por enfermedades cardiovasculares, conozco gente que ha muerto de cáncer, conozco gente que ha muerto porque se ha suicidado, han acabado con su propia vida. No conozco a nadie que haya muerto producto de una enfermedad infecciosa. Y si ustedes revisan, es muy probable que logren recordar fácilmente gente que murió de un infarto, de un ataque al corazón, de un aneurisma, de cáncer, en un accidente de tránsito, pero les cuesta recordar gente que murió de enfermedades infecciosas. La ciencia y la tecnología cambió también eso, culturalmente transformó a nuestra sociedad. Ya dejamos de ver a la muerte como una presencia permanente y abrumadora. La muerte es algo que la mayoría de nosotros espera encontrar cuando seamos viejitos, cuando seamos ancianos y hayamos tenido una familia, y hayamos publicado libros, y hayamos plantado árboles, y estemos sin pelo o canosos, ¿cierto? Así nos vemos. No nos vemos viejitos ahora a mi edad, a los 40 años, que es la edad a la que la gente en el año 1800 moría regularmente. Eso es interesante porque transformó a nuestra sociedad. La ciencia y el conocimiento y la comprensión con respecto a las enfermedades cambió nuestra sociedad. Hoy en día tenemos más posibilidades de morir por otro tipo de cosas, de tontera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Quiero aclarar que el niño no terminó dañado, los dos niños están bien, todo lo que el niño que está sentado ahí nunca más quiso comer manzanas, pero está bien, no le pasó nada malo. El adulto que grabó ahí pudo haber previsto esto. Pero nos morimos de otras cosas. El impacto que han tenido las vacunas en nuestra vida ha sido inmenso. Yo creo que hay pocas imágenes mejores que esta que muestran aquello. Este es un gráfico que muestra la incidencia del sarampión en los estados de Estados Unidos a partir de la segunda mitad de la década de los 20 hasta el año 2010, 2012. Y hay una línea negra que aparece de arriba hacia abajo. Ese es el año en el que se empezó a usar una vacuna contra el sarampión en Estados Unidos. Los cuadrados de colores representan los casos. Entre más cercano al rojo son más casos, entre más cercano al azul celeste son menos casos. De hecho, en blanco, perdón, es cero. Y como pueden ver, cuando uno tira la raya, el año que se empezó a usar esta vacuna, es claro el cambio. La incidencia de las enfermedades infecciosas responde muy bien a las vacunas. Las vacunas son un instrumento de salud pública
costo efectivo, tremendamente útil para controlar a las enfermedades infecciosas. Y han sido, junto con el lavado de manos y el uso de antibióticos, probablemente parte de los 3 ejes más relevantes para cambiar completamente nuestra cultura y la forma en que vivimos, y la forma en que morimos también, por cierto. Y esto ha sido así durante varias décadas, como pueden ver, desde mediados del siglo XX hasta ahora. Antibióticos y vacunas cambiaron completamente el panorama, hasta que llegamos a la década de los 90. En los 90 pasaron varias cosas interesantes. Apareció el grunge, aparecieron también las Spice Girls. Pero hay una cosa interesante, la más interesante a mi entender que ocurrió. Lo que están viendo ahí es una imprenta. De hecho, es el modelo de imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg fue desarrollada aproximadamente el año 1450, pero había poca gente que lo usaba, básicamente porque nadie leía. O sea, si no había una forma rápida y económica de fabricar textos, evidentemente poca gente tenía con qué practicar. Muy poca gente leía. No solo eso, recién, en la década de los 60 del siglo XX, o sea, hace 60 años atrás, recién hace 60 años atrás, la mitad de la población de este planeta sabía leer. Leer fue una tecnología de muy lenta adopción. La imprenta fue inventada en 1450. Internet nació de manera comercial a mediados de los 90 y rápidamente inundó todos los rincones de nuestra cultura. Y es muy probable que hoy día la inmensa mayoría de ustedes ande con un aparato como este en el bolsillo que les permite conectarse con una cantidad gigantesca de información. Y ahí aparece un problema. Históricamente hemos asociado leer con aprender. Dice, no, lo leí en un libro, lo leí en una enciclopedia, y trasladamos esa misma lógica de leer y aprender a esto. Lo leí en internet o lo vi en YouTube. Y se nos olvidó que en una forma de comunicación abierta como esta, las personas tienen derecho a subir todo lo que se les ocurra, sea cierto o no. No hay un creador de internet. Lo que se nos olvidó fue decirle a la gente que el acceso a esta inmensa cantidad de información debe ir acompañado del uso de nuestras herramientas de análisis crítico para poder navegar por esa información. Le entregamos al público acceso a cantidades ilimitadas de información, pero sin enseñarles cómo navegar por esa información. Lo que ciertamente ha generado algunos problemas. Este señor, por ejemplo, que inventó básicamente un estudio, Andrew Wakefield, él inventó un estudio a fines de los 90 que decía que la vacuna contra el sarampión podía producir autismo. Este señor, Andrew Wakefield, que están viendo ahí, es responsable de parte importante de esta narrativa que asocia las vacunas con el autismo. Desafortunadamente hay otros problemas también porque originalmente esos hallazgos fueron publicados por una revista científica, una muy relevante, por cierto, The Lancet, que está ahí. Es un estudio muy pequeño que jamás debió haber sido publicado. De hecho, hay una discusión muy interesante al respecto. El estudio el día de hoy está retractado, fue retractado el año 2010, porque se inició un juicio por fraude en contra de este médico. Un periodista lo descubrió. Hay un montón de falencias. La primera es que inventó parte importante de los diagnósticos por autismo, compró sangre a niños en el cumpleaños de su hijo, y además él quería sacar una nueva vacuna contra el sarampión. Además estaba actuando como asesor científico en un caso en el que un abogado de un grupo de padres antivacunas iba a demandar al Estado inglés por supuestamente haberle producido autismo a sus hijos, y este médico estaba recibiendo algo así como el equivalente a 8 veces su sueldo en honorarios por esa asesoría. Finalmente Andrew Wakefield es condenado, se le quita la licencia de médico y él huye a Estados Unidos, y en Estados Unidos se hace amigos nuevos con Donald Trump en una de las tantas fiestas en las que han coincidido. Donald Trump, un personaje tremendamente anticientífico que gusta de abrazar estas historias y teorías. Y es interesante porque en este contexto y en la historia de las enfermedades, que se nos olvidó, como les decía, las enfermedades infecciosas, como que no están en nuestro radar. El año 2002 apareció otra enfermedad infecciosa que se llamó SARS. Fue una enfermedad que produjo solo 8.000 casos en el mundo y 750 muertos. Se mantuvo principalmente en Asia, aunque en América también hubo algunos casos. En Colombia y en Brasil hubo casos. En América los únicos muertos por esta enfermedad fueron en Canadá. Pero fue una epidemia más bien controlada y fue producida por un coronavirus que pasó de murciélago a civeta de las palmeras, que es un animal como un gato alargado, y de ahí pasó a los seres humanos,
produciendo una enfermedad respiratoria aguda y grave que, como les decía, mató a 750 personas. Después de esa epidemia, se publicó este estudio el año 2007. Es un estudio muy interesante. Acá les estoy mostrando solamente la parte final de ese estudio, que dice, deberíamos estar preparados para la reemergencia del SARS. Y me gustaría que leyeran la parte que está en amarillo. Dice, la presencia de un gran reservorio de virus similares al coronavirus que causó el SARS del 2002 en los murciélagos de la Herradura, junto con la costumbre cultural de comer animales exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. Dice literal ahí, es una bomba de tiempo. Esto fue escrito en el año 2007. Cuando las personas piensan que este virus fue fabricado en un laboratorio, que es una estrategia de control de la población o que Bill Gates sabía, había mucha gente que sabía que esto iba a pasar. Científicos. Los científicos sabían que esto iba a pasar y nadie los escuchó. Y ustedes saben de cultura popular lo que pasa cuando nadie escucha a los científicos. Pasó en Jurassic Park, cuando nadie escuchaba a Ian Malcolm que decía, ojo con los dinosaurios, no lo escucharon. Bueno, ahora no escuchamos a los ecólogos y a los epidemiólogos y a los virólogos que nos decían, ojo, la siguiente pandemia está a la vuelta y no estamos preparados. Y me gustaría aclarar un punto también. Esto no tiene que ver con la costumbre de comer animales exóticos. Nosotros en Chile también tenemos una enfermedad zoonótica que pasa de animales a humanos, se llama anta, es producida por un virus, antavirus, la transmite un ratón, y nadie come sopa de ratón en Chile. Nosotros nos vamos a meter donde los ratones viven. Esto tiene que ver con nuestra forma de convivir con la naturaleza. Nos estamos metiendo en todas partes. No hemos respetado ningún nicho ecológico y nos vamos a topar con virus nuevos que eventualmente tienen la capacidad de saltar a los seres humanos y producir enfermedades. Y en ese contexto, y con esta advertencia, aparece el año 2019 esta nueva enfermedad, SARS-CoV-2, esta coronavirus 2, que produce esta enfermedad, este síndrome agudo respiratorio y grave, producido por otro coronavirus, un virus de la misma familia que el anterior, probablemente con un camino biológico muy similar, de murciélago, muy probablemente a pangolín, no está del todo claro eso, y de pangolín a humano, también puede ser que haya pasado directamente de murciélago a humano, y en nosotros estuvo evolucionando durante un tiempo hasta que finalmente sale, convertido en el virus que hoy día tiene mundo contra las cuerdas. Lecciones tremendamente interesantes. Se nos olvidó lo que eran las enfermedades infecciosas. Y este es un recordatorio de cómo era. Lo mismo que esta imagen. La imagen que están viendo es la tumba familiar de los profesores Larsen en Dinamarca. Y como pueden ver ahí, esta familia perdió a 5 hijos, Mary, Holger, Anna, Clara y Ellen. Perdió a 5 hijos en un lapso de 4 días, entre el 3 de julio de 1903 y el 7 de julio de 1903. A una familia se le murieron 5 hijos en 4 días. ¿Por qué? Producto de la difteria, una enfermedad bacteriana para la que en aquella época no existía una vacuna. Una vacuna contra la difteria solo fue inventada 20 años después, en 1923. Y ese es, a mi entender, uno de los recordatorios más importantes de cómo era el mundo antes. Y lo que estamos viendo ahora con esta pandemia es cómo es el mundo sin una vacuna. Y así nos tiene esta máquina de copiarse a sí misma, que son los virus, una partícula de 90 nanómetros, para la cual no tenemos ni tratamiento ni vacuna, nos tiene contra las cuerdas como sociedad. Creo que es importante revisar, como les decía, la historia de las enfermedades, entender los cambios culturales asociados a esta revolución con respecto a pasar de la teoría de los miasmas a la teoría germinal de las enfermedades, a la revolución en salud pública que ha implicado el lavado de manos, el uso de antibióticos y las vacunas, a nuestra relación con la muerte y con las enfermedades, y un recordatorio permanente de que debemos convivir de manera más adecuada con la naturaleza. Eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Ahí les dejo las portadas de algunos de mis libros, La Ciencia Pop 1 y 2 para un público adulto, libros de difusión científica, y los otros dos que son Los mocos y por qué los perros mueven la cola, podrán adivinar, libros destinados especialmente para un público infantil. Eso, estaré encantado de ir contestando preguntas en la discusión que armemos ahora. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gabriel, pues muchísimas gracias por tu excelente presentación, pues en realidad ha sido bastante interesante pues conocer la historia de las vacunas, ¿no? Y porque es verdad que estamos en una situación pues ahorita un poco compleja también, pero que sabemos que tenemos todas las herramientas para salir adelante, ¿no? Hay una serie de preguntas que nos han hecho. Vamos a empezar con una preguntita que está en Facebook Live, nuestros seguidores de
de Facebook Live nos ha hecho, es un comentario de Oscar Peralta. Dice, es peligroso que aún existan personas que se muestren reacios a pruebas de que las vacunas son importantes. De cierta manera, existen personas que quieren volver atrás y en este caso puede llegar a renacer enfermedades que se encuentren controladas. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Sí, y mira, es interesante esa discusión. En comunicación científica es importante entender cuáles son las problemáticas asociadas a lo que se llaman controversias. Y las controversias son diferencias de opinión. Y esto es bien interesante. Hay hechos, están los hechos científicos, pero además todo el mundo opina con respecto a algo. Y el área de comunicación científica vinculada a las controversias se hace cargo justamente de las opiniones de las personas, que pueden estar más o menos informadas. Pero en ese contexto, lo que importa es cómo nosotros logramos revertir ese escenario. En el fondo, nosotros nos podemos reír de la gente que cree que las vacunas son peligrosas, y ha ocurrido en el mundo. Sí, claro, pero desde el punto de vista de la comunicación científica, nuestra responsabilidad es tratar de convencerlos de lo contrario, de persuadirlos. Y es súper importante porque las enfermedades infecciosas circulan en poblaciones, no son algo individual. Cuando yo me vacuno, no solo me protejo a mí mismo, yo además me saco de la cadena de contagio y evito contagiar a alguien. Por lo tanto, vacunarse es una cosa que tiene que ver con la responsabilidad social. Y por eso es muy importante convencer a quienes no están convencidos de que tienen que vacunarse. Dicho eso, las verdades no caminan solas. Tenemos que llevarlas de personas a personas, usando la argumentación, usando, ¿cierto?, la retórica y persuadirlos. Y probablemente el día de hoy, uno de los desafíos más importantes de la comunicación científica sea este. Y ustedes no pueden persuadir a alguien mostrándole un estudio científico, una revisión en Nature, una carretilla en Papers. Eso no convence a nadie. A nosotros los científicos sí, pero al público general no. Y para el público general es importante entender de dónde viene esta oposición a las vacunas. Y mucho de eso viene del miedo. Gente que no sabe de química y leyó el prospecto de una vacuna y se espantó porque vio que había algo con mercurio, y vio que había algo con aluminio, y vio que había un montón de compuestos químicos que ni siquiera puede pronunciar. La empatía con el desconocimiento de química, de inmunología y de biología es tremendamente importante para generar acciones que efectivamente puedan persuadir a los otros. Entonces, la recomendación es entender de dónde viene esto. Es desconfianza de la farmacéutica, de los estados, es no entender química, y a partir de esos miedos que uno identifica, generar estrategias comunicacionales que puedan revertirlos acudiendo a la persuasión. Excelente tu respuesta, Gabriel. Y como te he dicho, siempre es un gusto escucharte y cómo explicas las cosas. Yo voy a hacer preguntas que tenemos acá en Zoom. Pablo Padilla te envía saludos y te hace la siguiente pregunta. Con una población mundial cerca de 8 billones de seres humanos habitando este planeta, ¿cuáles crees que son los hábitos y costumbres sociales y humanas que se deben seguir para evitar la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas? Es un tremendo, tremendo tema. Efectivamente, el planeta está, y lo sabemos hace mucho rato, sobrepoblado, pero no solo sobrepoblado, además mal distribuida la población. Hay zonas de muy baja densidad y hay zonas de muy alta densidad, que son las ciudades que lentamente han ido tomando territorio que está todavía en manos de la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ecosistemas en los que nosotros fuimos a meternos, donde había ciertos equilibrios que todavía no conocemos. Y uno de esos tiene que ver con, y es un caso que es paradigmático, la población de coronavirus que vive en los murciélagos de la herradura. Los murciélagos son animales fascinantes, pues son mamíferos que vuelan, y el hábito de volar impone un estrés energético gigantesco, lo que hace que tengan sistemas inmunes muy especiales. Los murciélagos están permanentemente inflamados, producen una cantidad gigantesca de interleuquina y citoquina, pero el sistema inmune no ataca a los virus. Hay una especie de tregua. El virus no enferma al murciélago, el murciélago no ataca al virus. Y se llevan muy bien. Los murciélagos son básicamente una incubadora de virus. Pero además los murciélagos cumplen roles tremendamente importantes en los nichos ecológicos, porque controlan ciertas poblaciones de insectos. Por eso no podemos salir a lo bruto, ¿cierto?, a cazar murciélagos, porque vamos a generar otro desbalance ecológico gigantesco que puede ser peor. Lo importante acá es que entendamos los riesgos y diseñemos estrategias para evitarlo. En estos casos, entender dónde están los virus que son peligrosos y tratar de mantenernos alejados.
de los animales que eventualmente nos pueden contagiar estas enfermedades a nosotros. Creo que esa es una de las mejores formas de hacerlo, reconocer en qué nichos ecológicos viven animales que potencialmente son un reservorio de virus peligrosos y tratar de dejarlos en paz. Esta ambición por invadir cada rincón del mundo y por generar riqueza a como dé lugar, nos va a pasar la cuenta en algún momento. Y este es un recordatorio, suave por cierto, de lo que podría llegar a ocurrir. Digo suave, porque no se les olvide que durante la peste negra se calcula que murió la mitad de la población de Europa, entre 100 y 200 millones de personas murieron en total. Entonces, esto que está ocurriendo acá es un chiste comparado con las epidemias que ocurrían en la antigüedad, pero ya colapsó el mundo. Paró el comercio, paró el deporte, paró todo. Estamos con el mundo detenido por una epidemia que en la antigüedad causaría risa. Mire, 3 millones de enfermos, ¿qué es eso? Cuando, como les digo, de peste negra murieron entre 100 y 200 millones de personas. La pandemia de gripe de 1918 se estima mató alrededor del 2,5% de la población del mundo, ¿ya? Entonces este es un recordatorio de que debemos cambiar esta forma de convivir con la naturaleza. Gracias, Gabriel. Perfecto. Ahora, Tenemos otra pregunta en Facebook Live. Dice Danilo Dueñas que, bueno, muchas gracias, Gabriel, por compartir. Dice, un niño de 11 años que apenas ha sido vacunado una sola vez en su corta vida, ¿desarrolla algún tipo de anticuerpos contra el virus? ¿O por fuerza debe ser vacunado aun cuando ya está algo grande? Nos pregunta Danilo. Sí, eso depende mucho de las enfermedades. Seamos claros, la inmunidad que confieren las vacunas son específicas para cada tipo de vacuna. Es decir, si nos vacunamos contra la influenza, vamos a estar protegidos contra la influenza. Por otro lado, esa protección puede ser limitada dependiendo de los virus. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión confiere protección de largo plazo y eventualmente la mayoría de las personas solo se vacuna una vez contra el sarampión, nunca contrae la enfermedad, o si la contrae es un caso muy suave y la inmunidad permanece de por vida. Sin embargo, hay veces que los virus cambian de tal forma que la vacuna que diseñamos ya no sirve. El caso paradigmático es el de la vacuna contra la influenza estacional, esta influenza que afecta a ambos hemisferios de manera alterna durante los inviernos. Todos los años nos tenemos que vacunar otra vez, porque la vacuna del año anterior ya no sirve para el virus que circula este año, porque el virus fue el que cambió. Entonces, esa pregunta no tiene una respuesta clara, va a depender del tipo de vacuna. Recuerden que no hay una vacuna universal. Las vacunas se aplican por enfermedad y por lo tanto, y eso depende de cada país, en los países hay planes de vacunación. En el caso de Chile, por ejemplo, está el Plan Nacional de Inmunizaciones, donde hay un calendario de vacunas que se entregan de manera gratuita a los niños y cuando hace falta también a los adultos mayores y a las mujeres embarazadas, que incluye vacunas contra sarampión, papera, rubiola, tuberculosis todavía, tos convulsa, difteria, y esas enfermedades, como les decía, están controladas porque los estados invierten en vacunas. Los estados son los principales compradores de vacunas, porque les sale más barato comprar vacunas que atender pacientes enfermos graves. otra pregunta que nos hace Mabel López. En 2002, que apareció el SARS, ¿cómo se lo combatió y en qué ha ayudado para este nuevo SARS? Es una muy buena pregunta porque efectivamente los científicos estamos permanentemente mirando hacia atrás. El virus del SARS del 2002 tenía dos cosas distintas a este virus que son fundamentales y que explican parte importante de la diferencia en la magnitud de la epidemia. La primera es que el virus del SARS del 2002 producía síntomas muy rápidos en las personas. Ustedes se contagiaban ese virus y se sentían de muerte, les daba fiebre, tenían todo, a los 2 días estaban botados. Y una persona que se siente mal no sale de su casa, se queda en cama o va al médico. Este virus, en un porcentaje importante de casos, no produce síntomas o produce un cuadro muy suave. Y la gente que está sin síntomas o que no se siente muy mal sale de su casa y sigue haciendo su vida normal. Segunda cosa importante, a diferencia del virus SARS del 2002, que preferentemente se multiplicaba en la parte baja del pulmón, este virus se multiplica muy bien en todo el tracto respiratorio y en etapas iniciales de la infección, particularmente bien en la garganta. Y por lo tanto, tenemos un porcentaje importante de personas infectadas con virus en la garganta y que siguen haciendo su vida normal. Y por lo tanto, esta enfermedad se contagia y disemina muchísimo más rápido que la otra por cosas que son propias de este virus, ¿ya? A nivel epidemiológico, la contención fue una de las cosas importantes para tratar de mantenerlo en Asia, las cuarentenas generalizadas, la comunicación científica, ojo,
inicialmente el año 2002 China guardó silencio con respecto a esta nueva neumonía. Finalmente fueron grupos de alerta e inteligencia epidemiológica de Canadá. Imagínense qué cool suena eso. Inteligencia epidemiológica, gente que está escuchando reportes de enfermedades raras de todo el mundo y cuando parece algo que se repite en un lugar, saltan las alarmas. Fueron los canadienses quienes preguntaron primero a China y China negó la existencia de una enfermedad nueva. Y se demoraron meses en reconocerlo hasta que un médico italiano, Carlo Urbani, descubre que se trata de una enfermedad nueva. Eso lo descubrió él trabajando en Hanoi. Carlo Urbani describe esta enfermedad, da la alerta mundial, se sube a un avión, viaja a Tailandia y en el camino se siente mal, él contrajo la enfermedad y finalmente Carlo Urbani murió de SARS en marzo del 2003, ¿ya? Así que esos son algunos aspectos clave, algunos relacionados con el virus, otros relacionados con la respuesta internacional a la contención, al manejo de los datos, y otra cosa importante, en esta pandemia, eh, el pic en China estuvo asociado a un evento que es el Año Nuevo Chino, y el Año Nuevo Chino es el evento de migración humana más importante que existe. En ninguna otra época viaja tanta gente a ningún otro lugar del mundo que durante el Año Nuevo Chino. Y eso, por los viajes en avión, muchísimo más fácil que hace 20 años atrás, ciertamente facilitó la diseminación de esta enfermedad. Gracias por tu respuesta, Gabriel. Tenemos otra pregunta de Óscar Fernando Martínez. ¿Chile produce sus propias vacunas? No, nuestro país producía vacunas, eso se hacía en el Instituto Bacteriológico. Desafortunadamente, después del golpe militar de 1973 se desmanteló parte importante del aparato del Estado, que entre otras cosas fabricaba vacunas. De hecho, en Chile se inventó una vacuna contra la rabia que hasta el día de hoy se utiliza. No se fabrican vacunas para humanos, al menos no en gran escala, sí se fabrican vacunas para animales. Y existen empresas, yo conozco al menos dos, que fabrican vacunas para la industria ganadera y salmonera. En Chile existe extensivo cultivo de salmones en el sur. Esos salmones también son vacunados, y vacunas para cerdos y pollos, que eventualmente utilizan plataformas tecnológicas que podrían ser adaptadas en caso de que se requiriera fabricar una vacuna, pero de manera regular no se fabrican vacunas para seres humanos. Hay otra pregunta de José Erices que nos dice, actualmente hay grupos de investigadores que hagan estudios que se centren en la búsqueda de potenciales virus en animales que puedan afectar al humano, así como lo demostraron en 2007. Exactamente, existen grupos de investigadores, principalmente son virólogos y ecólogos moleculares, que estudian a las poblaciones de virus que viven en animales silvestres principalmente y que tienen el potencial de causar zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de animales a seres humanos. En distintos lugares del mundo hay distintas enfermedades zoonóticas que son transmitidas por distintos animales. En la zona andina del sur de Sudamérica, por ejemplo, existe el hantavirus, que es muy abundante en época de verano en el sur de Chile y Argentina. En África tenemos varios virus emergentes que también son enfermedades zoonóticas, como el ébola, que es probablemente el más popular, que es un virus que es transmitido del murciélago de la fruta a los seres humanos. Están los virus respiratorios de la familia coronavirus, que son transmitidos por, a esta altura lo tienen claro, por los murciélagos de la herradura que viven en el sur de China y en otros lugares. Así que sí, hay investigadores que se pasan permanentemente buscando desde muestras de animales estos virus, caracterizándolos en laboratorios especializados para tratar de identificar dónde están los potenciales peligros. Gracias. Pablo Farfán nos pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la inmunidad comunitaria? A ver, creo que puedo dar dos respuestas. Hay una que tiene que ver con la inmunidad de rebaño general. Es una gran herramienta para controlar la progresión de enfermedades infecciosas. Y es una herramienta que ocurre a nivel poblacional cuando la inmensa mayoría de las personas está inmunizada o es inmune a alguna enfermedad, fue vacunada o tuvo la enfermedad. Y en esos contextos lo que ocurre es que la circulación de virus es más dificultada porque el virus pasa de persona a persona. Los virus se movilizan entre personas y por lo tanto requieren que alguien se enferme para contagiar a un tercero. Pero si en una población la inmensa mayoría está vacunada, por ejemplo, ese virus no va a tener cómo producir un brote de enfermedad infecciosa. Funciona muy bien. El porcentaje de población que tiene que estar vacunado o inmunizado va a depender de qué tan infecciosa sea una enfermedad. Por ejemplo, el sarampión, que es actualmente la enfermedad más contagiosa que conocemos, un enfermo de sarampión puede contagiar hasta a 15 personas, requiere que el 95% de la población esté vacunada para que haya efectivamente inmunidad de grupo o de rebaño. Para otras enfermedades que son menos contagiosas, el porcentaje de población que está inmunizado es más bajo, pero funciona muy bien. En el caso del coronavirus,
que entiendo también puede estar preguntándose por eso, aún no lo sabemos, porque como este es un virus nuevo que apareció hace solo 4 meses, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasan las personas desde que se contagiaron una vez hasta que eventualmente se pueden recontagiar. No sabemos si eso ocurre y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, así que es una de las grandes incertidumbres con respecto a este virus. Karen Pacheco nos pregunta, ¿cuáles son los retos y los problemas a superar para lograr una divulgación científica adecuada para informar a toda la población sobre el SARS-CoV-2? Es bien interesante, y retos y características que tienen que ver con el comunicador y con la condición que se quiere comunicar. En primer lugar, hay que tratar de entender qué es lo que se necesita comunicar, identificar qué aspectos de esta pandemia que estamos viviendo requieren que la población entienda o sean comunicados de una forma distinta. Y de la mano con eso, evidentemente, tenemos que usar un lenguaje que sea apropiado para todo el mundo. Los científicos hablamos en jerga, porque en bioquímica hablamos de microlitros y hablamos de patógenos y hablamos de PCR, pero para la población esas palabras son nada. Es como cuando hablaba la profesora de Charlie Brown, porque no entienden de qué está hablando, porque es lenguaje técnico. Es como que yo leyera un fallo judicial. No voy a entender la jerga de los abogados, pero los abogados no escriben para mí, escriben para ellos y para el juez. Pues bien, no podemos usar el mismo lenguaje que usamos entre nosotros. Entonces, es importante entender también a partir de las reacciones de las personas. Recuerden además que esto es una enfermedad nueva que produce incertidumbre, y en ambientes de incertidumbre se generan respuestas bien complejas. Por eso es importante llegar con empatía, tratar de entender en qué está pensando el otro, no decir, mira las tonteras que piensan. No, lo pueden hacer si quieren, pero no va a ser un ejercicio comunicacional efectivo. Entonces, entender al otro, simplificar mi lenguaje, explicar de a una cosa, no traten de explicarlo todo en una infografía, o en una charla, o en un tweet, o en lo que sea. Traten de ir explicando un concepto, macháquenlo, dijéranlo, entréguenlo de tal forma que todos lo entiendan. Eso es súper importante. Y hay otros desafíos ya un poco más técnicos que están asociados, por ejemplo, a cómo se disponen de datos para generar buena comunicación científica. Los datos pueden ser, por ejemplo, las tasas de contagio, la cantidad de exámenes, el número de muertos, las causas de muerte, el lugar donde están, el rango etario, la capacidad hospitalaria, cuántos respiradores quedan, y esos datos son importantes, y esa es misión de los estados. Los estados deben proveer datos desagregados para que los investigadores hagan sus propias conclusiones. Gracias. Ana Cristina Segura, primero te extiende una felicitación por tu gran exposición. Y la pregunta, en el caso de que se generara una vacuna para el SARS-CoV-2 y pasara todas las pruebas clínicas y se empiece su comercialización, ¿esta vacuna serviría para toda la población? ¿Por las diferentes cepas que se han podido encontrar en el virus? Toda la información científica de la que disponemos sugiere actualmente que los cambios que se han detectado no son tan relevantes desde el punto de vista epidemiológico, y por lo tanto, una sola vacuna eventualmente podría dar cuenta de todo el virus que está circulando, independiente de, como les decía, los cambios de nucleótidos sencillos que se han detectado en algunos lugares del mundo. Pero ciertamente va a ser un gran desafío, porque como decían en el encabezado de la pregunta, van a pasar varios meses antes de que logremos tener una vacuna. Y por lo tanto, en el momento en que la tengamos, hay que generar un plan muy bien pensado para hacer una campaña de vacunación que sea masiva y rápida. Esta campaña de vacunación no puede durar 3 años, tiene que durar 6 meses. Y ojo, esta vacuna tiene que estar disponible para todo el mundo, no solo para los países que la puedan pagar. Porque si no vacunamos a todo el mundo, vamos a perder la chance de eliminar a este virus. El virus SARS del 2002 ya no circula. Fue eliminado, fue contenido, ya no circula en poblaciones humanas. La única forma de obtenerlo nuevo es que nos recontagiemos de algún animal. Y este virus todavía tenemos la opción de eliminarlo, pero para eso hay que disponer la vacuna a todo el mundo. El costo económico no puede ser una barrera, ¿ya? Ahora, volviendo a la biología, todo sugiere que la tasa de mutación de este virus no es tan alta, muta mucho menos que, que los virus de la influenza, por ejemplo. Así que eso sugiere que es muy posible que con una sola vacuna logremos inmunizar a todo el mundo de manera efectiva para buscar, así como les decía, erradicar este virus. Gracias, Gabriel. Y yo te voy a hacer una pregunta más personal. Es interesante toda tu carrera y cómo dejaste el laboratorio y te dedicaste a la comunicación de la ciencia. Y pienso que eso es algo que tal vez falta mucho para aclarar y para que no se den esas confusiones de las personas, que alguien pueda transmitir de manera efectiva algo
Y yo alguna vez vi una entrevista tuya que contaste cómo se dio esa transición, que creo que si no me equivoco fue por un accidente, algo así que tuviste. Y quisiera que más bien nos cuentes de esa historia y que alguna recomendación para impulsar a los científicos a que transmitan más la ciencia y que no se quede ahí en el laboratorio, tal vez un paper que solo lo entendemos en la comunidad científica y no trasciende más allá. Sí. Hay dos elementos importantes en esa historia. El primero es la gigantesca y auténtica fascinación que siento por la ciencia, que me produce un asombro infantil, casi infantil hasta el día de hoy. Y eso viene de la mano con las ganas de contárselo a todo el mundo. Esto es igual que cuando descubren una buena película, una banda nueva, un restaurante nuevo, y se lo recomiendan a todo el mundo. Y dice, hoy tienes que ir para allá, porque, bueno, a mí me pasa eso con la ciencia. Ojalá todo el mundo pudiera acceder a la ciencia porque es fantástica, porque nos libera, porque nos permite entender el mundo, disfrutar mejor la vida, quitarnos la culpa, maravillarnos. Hay gente que dice que la ciencia le quita magia a la vida. Yo creo que es al revés. Entender los fenómenos le agrega capas de belleza a la vida. Y cuando un científico ve una flor, puede evidentemente, como decía Feynman, ver la belleza de la flor, percibirla, pero además nos imaginamos las células que hay adentro, que tienen cloroplastos, que se mueven, y eso también es bello. Pero para acceder a esa belleza tengo que saber. Entonces, la ciencia le agrega belleza al mundo. Y eso yo quiero compartirlo con todos. Y efectivamente tenía este afán por contar la ciencia. eh, y a esa altura yo ya era académico en una universidad, estaba dirigiendo mi primer proyecto financiado por el Estado de Chile, tenía un laboratorio con una decena de estudiantes, una vida académica muy agitada, una vida administrativa muy agitada, tenía distintos cargos en la universidad, era vicepresidente del Comité de Bioética, hacía clases en 3 cursos distintos, era coordinador de uno de esos cursos, que era el curso más grande que daba la universidad en Santiago, era más director de un laboratorio, y en ese contexto me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Un día con los estudiantes del laboratorio, me lesioné y estuve 2 meses en cama, con licencia, no podía caminar, y aburrido, decidí comenzar a escribir una novela policial. Yo tenía muchas ganas de ser escritor desde muy chico, me encanta escribir. Y evidentemente no pude escribir una novela policial, no es fácil, no es fácil. Es como quien dice, tengo tiempo, voy a pintar la Mona Lisa. Y no, pues no es eso. No basta solo con tener tiempo, hay que tener talento y hay que tener una planificación. Entonces dije, ok, no voy a escribir una novela policial, pero como tengo tiempo y todavía tengo ganas de escribir, voy a escribir un blog. Y comencé a escribir un blog de ciencia que se llamaba El Efecto Rayleigh, al que le empezó a ir muy bien, eso fue el año 2011. Tenía 100.000 visitas al año en aquella época. Lo escribí durante 4 o 5 años. Me propuse un artículo al mes y lo cumplí bastante bien. Y hacia el final de ese blog, el año 2015, me escriben a mi Facebook una persona que yo no conocía y me dice, leí tu blog y creo que sería un gran libro. Tomémonos un café y anímate y publiquemos un libro. Y yo pensé que me estaban tomando el pelo. A nadie le ofrecen escribir un libro. Bueno, y fui a ese café y efectivamente me encontré con un editor de Penguin Random House que me dijo, mira, esto que está acá es un gran libro, publiquemos un libro. Y yo dije, bueno, ok, y se convirtió en mi primer libro, La Ciencia Pop. Está por acá. Aquí. Que fue publicado en Chile el año 2017, se convirtió rápidamente en un bestseller, va en la 10ª edición. Fue publicado en España el año pasado, va a ser publicado en República Checa en el futuro cercano. Espero que pronto pueda llegar a otros públicos en formato físico porque está disponible también en Amazon. Y eso le siguió un contrato para publicar 3 libros más. A esa altura yo llevaba varios años además haciendo radio en Chile. Me invitaban porque los periodistas encontraban que explicaba las cosas muy fácil, que lograba dar buenos ejemplos, que aterrizaba los conceptos, no hablaba con la jerga ni la pomposidad de mis colegas. Y eso les gustó porque efectivamente comunicaba algo. Entonces empecé a desarrollar otras herramientas distintas que nunca busqué desarrollar, esto fue casi de casualidad, y en un momento me di cuenta que era un muy buen comunicador. Hacía muy buenas clases, hacía muy buenas charlas, escribía libros, iba a la radio, y en ese momento la universidad me ofreció un cargo nuevo del director del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Y ahí terminé durante 3 años de afinar la parte profesional de esa área, y finalmente en diciembre del 2017 yo decidí irme de la universidad, me independicé, y actualmente trabajo en ese formato. Soy comunicador científico independiente, tengo una sólida formación en ciencia, durante 10 años fui académico universitario, pero ahora soy hombre de radio, hombre de televisión, hombre de libros, y mi fuente de trabajo principal y mi actividad principal diaria
que es la comunicación de la ciencia en diferentes formatos. Bueno, Gabriel, te agradecemos, ha sido excelente la charla. Les invitamos a ver todos los videos que hay de Gabriel en YouTube. En verdad son muy interesantes y entretienen bastante para todo tipo de público. Y esperamos, como dijo Patricio, el tenerte nuevamente con nosotros, que esta no sea la última vez. Y eso, felicitaciones. Yo agradecer nuevamente la invitación que ustedes me han hecho. Es un placer estar con ustedes. Lo pasé muy bien en la charla. Cuando quieran, yo estaré feliz de acompañarlos desde Chile. Les recuerdo que además de todo lo que hago con libros, radio y televisión, también tengo un podcast que se llama La Ciencia Pop, igual que los libros. Está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde cuento historias de ciencia. Ahí soy traficante de ciencia, cuento historias que tienen que ver con ciencia, sin que mi ánimo sea enseñar ciencia, pero igual termino enseñando ciencia. Así que si quieren darse una vuelta por el podcast, como les decía, en Spotify, Apple Podcast y en un montón de plataformas, La Ciencia. Así que repito mis agradecimientos, ha sido un placer. Los felicito por la iniciativa y como les decía al principio, es importante en tiempos de crisis mantener cohesionada a la comunidad. Así que un gran abrazo para todos mis amigos en Ecuador, a todos los que nos han seguido por Facebook y lávense las manos. Listo. Logré ingresar. Muchas gracias, Gabriel. Un gran abrazo. Un gran abrazo, que estés bien. Gracias a todos. Chao, chao.